cápsula de Tenon, va a proteger la esclera. En concreto, ¿qué tejido estaba por encima de, o cuál era la última capa de la esclera, mejor dicho? Episclera. Episclera, ¿vale? Vamos a ir, por tanto, vamos a ver ahora cápsula de Tenon. Y fíjense ahora que para eso vamos a dibujar, recuerden que siempre los esquemas son muy sencillos, muy memorizables, y vamos a dibujar ahora lo siguiente, que yo creo que esto ya ustedes lo conocen hasta la saciedad, porque lo he hecho en más de una clase. ¿Y aquí qué es lo que tenemos? Pues en primer lugar, ese globo ocular visto de perfil, vemos el fascículo óptico, segundo par craneal, y vamos a ver ahora una serie de elementos. Vamos a dibujar otros elementos nuevos, y esos elementos nuevos los voy a dibujar del color que trato de representar. ¿Qué quiere decir? Que esos elementos nuevos que yo trato de representar son los huesos, ¿de acuerdo? Y por un lado nosotros tenemos aquí que por encima de ese globo ocular, nosotros vamos a tener el hueso frontal, y en la parte inferior, la parte caudal, vamos a tener el hueso maxilar, por ser más representativo. Hueso maxilar. Por tanto, nos orientamos perfectamente y ahora mismo no hay ningún tipo de problema cuando yo ponga también lo siguiente, y es que, insertado en ese globo ocular, yo voy a ver también, por encima y por debajo, yo voy a ver también una serie de músculos. Estos músculos que ustedes ven aquí, si es en la porción superior, yo puedo hacer en este dibujo sagital, yo puedo ver un músculo que ya lo iremos estudiando, seguramente hoy ya nos dé tiempo a nombrar alguno, que es el músculo recto superior. Y ahora en la parte inferior, ¿vale? Vamos a dibujar otro, vamos a repasar un poco más. Tenemos otro músculo que es el recto inferior. Músculo recto inferior. Se orienta, ¿verdad? Vamos ahora a dibujar lo siguiente. Y lo siguiente que yo les voy a dibujar es esto, y que más o menos van a ir entendiéndolo. Vamos a ponerlo aquí. A ver cómo lo ponemos para que se interiorice un poquito. Oiga, estoy aquí. Para que se diferencie un poquito, y vamos a poner ahora estos elementos, vamos a quedar un poquito más. Yo sé que estamos en primavera, que ya vamos a llegar, habrá que hacer un esfuerzo, ¿no? Ya se van a saltar de ahí, vamos a descansar todos. Sí, Pero, y estos elementos que yo les estoy dibujando aquí, algo ya les puede ir sonando. Los párpados. Efectivamente, vamos a pintarle aquí las pestañas, ¿vale? Y aquí podemos tener otra referencia que yo voy a hacer. Vamos a pintar otro elemento, este ya va a ser nuevo para la mayoría de ustedes. Y ese elemento que yo voy a pintar aquí, fíjense, vamos a ponerlo así de un color blanquecino para que lo podamos distinguir. Es un tejido conjuntivo, fibroso, que hay justo en ese centro de los párpados y que recibe el nombre de tarso o tarsos, si yo me refiero al superior y al inferior. Por tanto, aquí tenemos un tarso, abajo tenemos el otro tarso. Aquí nosotros lo que nosotros vamos a ver, esto es el párpado superior, el inferior, ustedes no lo voy a poner aquí para que ustedes lo saben. ¿Qué más podemos ver? Fíjense que el color azul he dibujado también ese elemento, que si ustedes revierten ese párpado y verán esa telilla rojiza, es la conjuntiva. Por tanto, tenemos aquí la conjuntiva. Si no les sonará el tejido conjuntivo, la conjuntivitis, que muchas veces ustedes han podido incluso sufrir. ¿Se acuerdan que lleva prácticamente a ese ángulo que nosotros vemos ahí, a ese limbo que nosotros ya estudiamos al principio?
¿Qué elementos vamos a seguir viendo? Pues fíjense, vamos a ver otro elemento que también va a ir por esa órbita, que es lo que yo he tratado aquí de representar, y ese elemento que va por aquí, por esta órbita, va a ir por encima de ese músculo recto superior, se dirige hacia el tarso y se va a insertar en la parte anterior de ese tarso. Por tanto, acabamos de dibujar un músculo nuevo que se dirige al párpado superior. Y es lo que se denomina el elevador del párpado superior. Tiene la característica de que lleva asociado también un músculo simpático que va justo a ese extremo. Ese músculo simpático va a ir justo al extremo del tarso de ese conjunto de fibras que ya estudiaremos, ya veremos posteriormente. Y a ese músculo que nosotros vemos aquí se denomina el músculo de Miller. Músculo de Miller, ¿vale? Y lo lleva asociado ese elevador del párpado superior. ¿Y dónde, por tanto, se origina? En el elevador párpado superior. Lo estudiaremos un poquito más en profundidad. ¿Y dónde se va a insertar? Justo craneal, justo por encima de ese tarso. ¿De acuerdo? Fíjense que ya por lo tanto tenemos una serie de elementos. Por tanto, yo creo que ya con esto, bueno, nos faltaría quizás aquí algún elemento más, y ese elemento más que yo puedo ver aquí en esa porción, y vamos a hacer ese corte. No me gané, de verdad, Lo voy a cortar de esa manera sagital también, y ese músculo que yo veo por aquí cortado, no le voy a dibujar el de arriba, pero sí este de aquí abajo, a ese músculo se le denomina el músculo oblicuo menor u oblicuo inferior. ¿Vale? Músculo oblicuo menor y un oblicuo inferior. Ahora sí podemos ir o analizar un poquito esta cápsula de Teno. Primero, vamos a ver entonces el origen y la inserción de esa cápsula de Teno. Fíjense que en cada músculo, vamos a pintarlo por aquí, nosotros siempre sabíamos que iba a estar protegido o como si fuera un estuche dentro de una vaina que es la vaina muscular. ¿De acuerdo? Podemos verlo aquí, por ejemplo, y podemos verlo también en ese músculo recto inferior. Tanto por un lado como por el otro. Por tanto, aquí lo que estamos viendo son las vainas, o la vaina muscular. En verde se lo pinto en lápiz. Pues fíjense, justo en la confluencia, cuando se insertan esos músculos, lo que va a suceder es que se anclan en esa zona y su origen, por tanto, lo van a tener, o ese origen de la cápsula de Teno, lo tienen en la vaina de los músculos. ¿Vale? Y ahora fíjense lo que sucede. Yo ahora lo voy a apuntar en punteado, se dirige hacia ese limbo esclerocorneal, ¿se acuerdan? Ese angulito que yo veo aquí, esa transición entre la córnea y esclera, se dirige tanto hacia un lado como hacia el otro y se deposita sobre esa epiesclera, o si lo prefieren más genérico, en la esclera, y se conforma esa cápsula de Teno. Vamos a ponerla justo hacia esa zona, como yo les hice aquel esquema al principio. ¿Vale? Por tanto, aquí tenemos esa cápsula de Teno. Vamos a ponerlo, que es esto que está punteado en la vaina. Gracias. Por tanto, queda claro que el origen es un origen muscular en esa vaina. Vamos a ver ahora la inserción. Si ustedes han seguido atentamente, nosotros vemos que hacia uno y otro lado de las vainas musculares se dirige esa cápsula de Teno y nosotros vemos que termina justo en esa zona del limbo. Por tanto, la inserción por un lado la podemos poner
en el limbo esclero-corneal, ¿de acuerdo? Si nos dirigimos a la parte de adelante. Si nos dirigimos a la parte dorsal o posterior, ¿dónde se va a encontrar? En el segundo par craneal, que se denomina el fascículo óptico. ¿De acuerdo? ¿Y con qué se va a continuar? Recuerden que ese fascículo óptico tenía también una cubierta que se denominaba la dura madre. Por tanto, uno termina en el limbo esclerocorneal, el otro en la dura madre. ¿Vale? Bien, va a tener, fíjense, va a tener dos lados. Va a tener un lado que mira hacia el globo ocular, por tanto, como segundo lugar podemos tener que tiene dos lados, ponerlo, dos lados, uno de ellos orientado hacia el globo ocular. ¿Ese cuál es? ¿El interno o el externo? Pregunto. El que está orientado hacia el globo ocular, ¿qué es? ¿El interno o el externo? Interno. Interno. Por tanto, un lado interno y otro que va a estar orientado hacia la cavidad ocular. Este de aquí. O fosa orbitaria. Cavidad orbitaria. ¿Qué será el externo? ¿Sí? Va a tener, si yo ahora cogiera esta cápsula de Tenon y la separara con mucha delicadeza, siendo un buen cirujano, lo que me sucedería también ahora es que yo voy a observar, en tercer lugar, como tercera característica, es que tiene dos orificios. Recuerden que la cápsula de Tenon va recubriendo todo el globo ocular. Vuelvo a insistir, mi corte es un corte sagital. Va cubriendo toda la superficie de la esfera. Por tanto, ¿quién me sabría decir qué dos orificios había? Uno vamos a ver que es anterior o ventral y otro que va a ser posterior o dorsal. Por tanto, el primer orificio anterior se encontraría a nivel de la... ¿Y el que se encuentra a nivel posterior? El del fascículo. El del fascículo. Por tanto, fíjense ahora el del fascículo óptico. Fíjense ahora lo que va a hacer. Va a bordear tanto un lado como el otro. ¿Lo ven claro o no? ¿Qué características tiene? ¿Qué características va a tener esta cápsula de Tenon? La primera característica que nosotros vamos a ver es que es blanca. Fíjense, igual, blanca. ¿De acuerdo o no? La segunda característica que nosotros vamos a ver, va a ser flexible. Pero a su vez va a presentar cierta dureza. ¿Por qué es flexible y por qué presenta a su vez cierta dureza? A ver qué características ustedes pueden ver en esta mano. ¿Por qué es resistente a qué? Tiene que ser resistente. Habíamos dicho, lo dijo por aquí un compañero, que habíamos visto que el cuerpo vítreo le daba, hacía de sujeción, comprimía las otras capas que había naturalmente, le daba la estructura de esfera y sujetaba. ¿Y aquí? ¿Por qué tiene que ser ahora mismo resistente? ¿A qué se tiene que resistir? Piensen lo que yo les he dicho al principio. Miren el punto 1. ¿A qué tiene que resistir? A los movimientos del globo ocular, a los músculos extraoculares.
Todo el día, imagínense, esto como un barco de vela. Cuando manejan la vela tienen que estar tirando para que la vela se oriente para un lado, pues el globo ocular tiene que tirar, tiene que tener una característica, esa, ¿cómo se llama? Esa vela, por decirlo de determinada manera, tiene que tener una característica de resistencia. Y flexible porque tiene que dar un poquito de sí para amoldarse a los cambios que tiene que haber. ¿De acuerdo? Y además vemos también que su coloración va a ser también blanca. Por tanto, una característica muy importante es que impide la deformación del globo ocular. Impide que, lógicamente, se desvirtúe, se ponga de otra manera, es decir, cambie esa manera esférica y la visión quede, por tanto, alterada. Por tanto, tenemos ahí estas características. Y ahora vamos a ver qué partes, qué porciones, este es el quinto, de qué porciones se constituye ese globo ocular. Y va a tener dos porciones, y a ver si lo entienden, y con el esquema espero que se lo sepan. Va a tener una porción que se llama retrocapsular y otra que se denomina precapsular. O sea, hemos visto que tiene un lado interno, otro lado externo, hemos visto que tiene dos aperturas, pero a mí me dice ahora el profesor, y esto, la cápsula de tenón puede dividir a esta órbita, a esa fosa orbitaria, en dos partes. Una que se llama lo que hay por delante de la cápsula de tenón precapsular y ahora lo que hay por detrás. Vamos a ver si esto lo podemos entender. Es un poquito complicado. Por tanto, si yo me fijo en su lado interno, en el borde interno, me fijo en esa apertura anterior, cuando yo le digo precapsular, va a ser todo aquello que quede por delante de esa capa o ese lado, mejor dicho, interno. Precapsular, por tanto, va a ser ventral a esto que hemos visto ahí, a ese lado interno. ¿Quién es capaz de decirme qué es lo que hay por delante? Venga, valiente. Vamos. Vamos a empezar, venga, tenemos dibujado. Vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que hay? Párpado. Párpado. O el inferior también. ¿De acuerdo o no? Párpados. Por tanto, ¿qué es lo que va a contener? Vamos a poner aquí que no nos ocupe mucho sitio. Vamos a darle por aquí. Va a tener en principio los párpados. ¿Qué más? ¿Cuál es la siguiente capa? Que antes su compañero lo ha dicho. Conjuntiva. ¿Qué más vamos a ver aquí? A ver, bueno, no lo vamos a ver aquí, pero se los digo. El aparato lacrimal. ¿De acuerdo? ¿Qué más se les ocurre que hay por aquí delante? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Más. Vamos a lo gordo. Músculos. Más a lo gordo. Más a lo gordo. A ver, músculos que puede ser. ¿Saben por qué es importante esta división? Para la cirugía. Cuando operan, o muchas veces cuando tienen que quitar un ojo, una enucleación del ojo. Cuando tienen que quitar, tienen que aprender a distinguir muy bien y dejar una parte para que, digamos, se proteja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué parte queda por delante? Si yo he dicho que hay que quitar el globo ocular, ¿qué parte queda por delante, lo precapsular, en la parte interna del lado interno? ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo decir? El globo ocular. El globo ocular, por tanto, fíjense que pregunta, es o se encuentra por delante, con la zona precapsular, mejor dicho, de la cápsula de tenón. Por tanto, globo ocular. Y además le añadimos un poco de grasa que siempre nunca viene. ¿De acuerdo? No se nos olvide. Globo ocular, por tanto, es precapsular. Y ahora retrocapsular es lo que nos queda, vamos a ponerlo, dorsal al lado externo.
¿Y qué es lo que nos queda dorsal al lado externo? ¿Qué nos queda? Músculos y vasos y nervios. ¿No? Nervio también queda por detrás, ¿no? Músculos, vasos y nervios. Músculos más vasos más nervios. ¿Y qué es lo que nunca nos puede faltar? ¿Ok? Ya se han aprendido el tema, ¿no? ¿Ya? Casi, ¿verdad? ¿Entienden la cápsula de Tenon? Es muy importante para la cirugía. Muy importante para la cirugía. Bueno, no le he preguntado antes. Igualmente, la cápsula, esa que hemos visto antes del cristalino, que ya lo hemos borrado, era muy importante también para la cirugía. Porque cuando nosotros, lo que yo me he referido anteriormente, teníamos que mirar un cristalino que tenía cataratas, que estaba opaco, ¿qué sucedía? ¿Dónde vamos a sujetar la nueva lente? ¿El cirujano qué es lo que hace? La capa. Le hace una cirugía, la abre, saca el cristalino, coge la nueva lente y ¿qué es lo que lo hace? Lo mete dentro de la cápsula. No se pueden olvidar de la cápsula. La cápsula es súper importante. Porque ahí el nuevo cristalino, a todas esas personas mayores, a partir que tienen ya un defecto que ya no ven bien, sobre todo a partir de los 68, 70 años, que ya empiezan a ver mal, por supuesto un poquito más, después 73, 75, hay que cambiarle. Y se utiliza la cápsula. Cogen una lente que está hecha en un laboratorio, ¿y qué es lo que hacen? La introducen. También tienen que destruir, ¿de acuerdo? Me acuerdo de un TFG que hicimos algo de eso. Tienen que destruir después la lente que la van sacando, la van como haciendo virute, la van quitando. ¿De acuerdo? ¿Vale? Seguimos. Bien, hemos visto por tanto la cápsula de Tenon, pero ahora tenemos que ver esa cápsula de Tenon, más o menos qué expansiones va a tener y cómo se va a sujetar esa cápsula de Tenon. Por tanto, son importantes las expansiones aponeuróticas. ¿Qué era una aponeurosis? De la cápsula de Tenon. ¿Qué es una aponeurosis? Una aponeurosis, una unión de qué? Ese. Lo dijimos en el primer cuatrimestre. ¿Se acuerdan cuando hablamos de un tendón? ¿Se acuerdan de los tendones? ¿Qué era un tendón? ¿Qué tejido era un tendón? Tenso regular. ¿Qué? ¿Qué? El tendón tenso regular, ¿pero qué tipo de tejido? El tejido conjuntivo. Conjuntivo. ¿Y una aponeurosis? ¿Es un tejido conjuntivo? Sí. Pero en vez de ser un tendón, ¿qué es lo que sucede? Como si fuera una plancha, ¿de acuerdo? Porque en vez de ser concentrado, está extendido. ¿De acuerdo? Eso es una aponeurosis. Tejido conjuntivo extendido y sirve para sujetar y sirve para unir, como dice su compañero de cosas. ¿De acuerdo? Bien. Expansiones aponeuróticas de la cápsula de Tenon. Para eso, fíjense, vamos a hacer otro esquema. Y ahora fíjense lo que vamos a realizar aquí, que esto seguramente les suene de algo. Me suena hígado. ¿Se acuerdan? Mi dibujo espléndido de la espérate. Empecemos otra vez. ¿Qué estamos dibujando aquí? La orbital. Fosa orbital. Ese dibujo que presenta esta aquí. ¿Vale? Más o menos. Teníamos aquí. Y vamos a dibujar otra parte de esa fosa orbitaria. Bueno, otra parte. Vamos a dibujar los elementos internos de la fosa orbitaria. Y el elemento que tenemos aquí por antonomasia, que a mí me interesa ahora mismo describir, es el globo ocular. Ese globo ocular, pues ya está, lo vamos a pintar aquí, su iris, que nos sirva siempre de referencia. Tenemos ahí ese iris, tenemos aquí en el centro su pupila, al lado de ese iris, y ahí tenemos dibujado el globo ocular. Y también nos interesa lo siguiente. Cuando yo veo estos elementos, ya vamos a intentar ya verlo todo un poquito más en conjunto, y yo siempre les he dibujado, bueno, por supuesto,
Si ya lo que quieren es un poquito más de perfección, un poquito separado de ese iris, tendríamos ese limbo esclerocorneal. Y además, lo que nosotros vamos a ver es que existe a cierta distancia las inserciones musculares. Aquí vemos la primera inserción muscular. ¿Qué es esto, de verdad? Me está saliendo. Y estamos viendo aquí ese músculo, este músculo que nosotros observamos aquí. Como se encuentra en la parte medial, nosotros sabemos que... Aquí, Mira que había cosas que dibujar, pero ya no. que haya aquí un poquito de división. Vamos a ver, era el músculo recto, medial o interno, ¿de acuerdo? Fíjense que siguiendo un poquito más y más alejado, vamos a ver el siguiente músculo, que lo vemos aquí en esa porción. Y ese músculo que nosotros vemos aquí era el recto inferior. Si ahora nos seguimos alejando un poquito más, fíjense que lo estoy pintando para que ustedes ya se acuerden siempre. Este músculo que nosotros vemos aquí era el recto lateral. Y por último, observamos en la parte superior, y nos vamos un poquito más ¿Qué me arriba. estás contando? Ya quisiera decir. ¿Qué le pasa a esa inserción? El recto superior. ¿Qué le pasa a esa inserción del columna? ¿Se han dado cuenta? Bien, primero, las inserciones, podemos ir viendo un poquito lo que son los músculos, vamos a ir ya nombrándolo y nos metemos un poquito ya en materia. Vamos a ir viendo que los músculos que nosotros vamos a ver, los músculos extraoculares, van a ser los siguientes. Vamos a ver que tenemos un músculo que no lo vamos a dibujar aquí, lo pintaremos desde otra visión, aunque lo hemos puesto en esta, ¿de acuerdo? En esa que es sagital, en esta frontal no nos interesa, tampoco nos tiene mucho caso. Y vamos a ver que es el elevador del párpado superior. Por tanto, esos músculos extraoculares, que van a ser, a ver, 4 y 1, 5, 6, 7 músculos, tenemos en primer lugar ese músculo elevador del párpado superior que ustedes ya lo ven aquí dibujado, ¿vale? Se encuentra por encima del recto superior. En segundo lugar, vamos a ver los músculos rectos. Y esos músculos rectos van a ser los siguientes. Aquí lo tienen. El superior. Nos vamos al inferior. Nos vamos ahora al recto medial o interno y nos vamos al recto lateral o el recto externo. ¿Sí? Por último, vamos a ver que esos músculos extraoculares van a tener también otros que se denominan los oblicuos. Y esos oblicuos lo vamos a dibujar ahora mismo. Vamos a ver aquí que en la parte medial o porción medial, justo cerca de ese reborde, un poquito por dentro del reborde, vamos a ver aquí que existe un elemento también fibroso. Y ese elemento fibroso es una polea. Ustedes han visto que, por ejemplo, para subir un cubo de un pozo empleamos una polea. Pues esto es similar. Y es que, ya lo estudiaremos, en una parte que ya veremos el próximo día, del techo de la órbita, se va a originar, en la parte del techo de la órbita, en concreto en la cara orbitaria del ala mayor del esfenoide, ya lo veremos, no es necesario que lo copien ahora mismo, se origina un músculo que se dirige desde esa cara, va paralelo a la pared interna de la órbita o pared medial, va hacia esa polea o tróclea, vamos a ponerlo aquí, esto sería la polea o tróclea que nosotros vemos ahí, se dirige y ahora va hacia la parte anterior y pasa por debajo, pasa caudal al músculo recto superior para
insertarse en una porción, que ya lo estudiaremos, no se lo voy a adelantar para no olvidar. Corea. Se produce una reflexión, es decir, una vuelta de donde viene, va siguiendo la pared interna y se produce una vuelta, ya lo veremos el próximo día, para insertarse en la porción posterior de la órbita, de la parte superior, pasando por debajo del recto superior. Tengan siempre en cuenta ese detalle. Por tanto, este músculo que nosotros vemos aquí es el oblicuo mayor u oblicuo superior. Y esto es lo que tenemos, oblicuo mayor u oblicuo superior. Y ahora fíjense lo que sucede. Aquí, cuando nosotros vimos el otro día, recuerden que había un conducto y un orificio que se llamaba, un canal y un conducto que se llamaba el conducto canal lacrimonasal. Por favor, no me hable. No me abre. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense ahora que en ese conducto canal lacrimonasal, que va a estar para recoger la lágrima, se va a producir la inserción de otro músculo, que aquí lo hemos visto, en esa parte, que va a encontrarse por debajo, y fíjense que se produce alrededor de ese conducto lacrimonasal, y se va a dirigir para insertarse en esa porción del globo ocular. ¿De acuerdo? Todo eso que nosotros vemos aquí, este músculo, es el oblicuo menor u oblicuo inferior. Por tanto, oblicuo menor u oblicuo inferior. ¿De acuerdo? Ya hemos visto un poquito ese repaso. Después, el próximo día, nos encargaremos también de ir haciendo. Vamos a ponerlo un poco para acá. Vamos a ponerlo aquí y que vean su inserción aproximadamente para no se olviden. Fíjense que en el examen práctico van a tener que distinguir uno y el otro, aunque yo que le pregunte la pregunta. Recuerden siempre que el oblicuo superior pasa por debajo del recto. Sin embargo, el oblicuo inferior pasa también por debajo, pero fíjense que en otro orden. O sea, los dos siempre pasan por debajo de sus músculos. Recuerden esa regla. Siempre por debajo. ¿De acuerdo? De los músculos. Y así no se líen. ¿Vale? O se tiene que hacer un esquema en el examen. Bien. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que esas expansiones aponeuróticas va a suceder lo siguiente. Nosotros tenemos, y hemos dicho, que esos músculos van a estar recubiertos por una serie de vainas, vamos a explicarlo lo que nos interesa. Va a estar recubierto por sus vainas que ya se dirigen hacia esa parte dorsal, por tanto podemos cubrirlos igualmente, como ustedes ven aquí. Y esas expansiones aponeuróticas de la cápsula de Tenon tienen dos misiones muy importantes. La primera es fijar la cápsula, y la segunda misión que tiene es que cuando nosotros hacemos los movimientos del globo ocular hacia arriba o hacia abajo, mueve, para que no nos estorbe la visión, el movimiento de los párpados palpebrales. Por tanto, cuando esos músculos yo hago una visión hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo, en lo que me ayuda a la cápsula de Tenon, esas expansiones de la cápsula de Tenon, es a mover los párpados y no me obstruyen. Por tanto, tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta ese origen de la cápsula de Tenon. Tenemos que tener en cuenta que esa cápsula de Tenon, lógicamente, va a cubrir a ese globo ocular, como nosotros hemos visto anteriormente. Y, por supuesto, por la parte anterior, con lo cual la cápsula de Tenon sería todo esto que estoy dibujándoles en la pizarra ahora mismo en verde. Y fíjense lo que sucede.
Existen tres tipos, vamos a verlo, tres tipos de expansiones para fijar y para mover los párpados. La primera, para que ustedes se fijen y lo tengan en cuenta, se llama la palpebral. La primera es la palpebral. ¿Y en qué consiste? Pues tanto en el párpado superior como en el párpado inferior nosotros vemos que hay unas expansiones en verde, se lo voy a poner, vamos a ponerlo punteado y así lo tenemos un poco para que ustedes recuerden que es de la cápsula de Tenon, que se dirigen hacia el tarso. Es decir, la palpebral lo que va es de la cápsula de Tenon y se dirige a los párpados. Y se dirigen a los párpados. ¿Qué quiere decir eso? Que van justo a la parte del tarso, a esa porción superior del tarso. Y así cuando yo miro hacia arriba, al movimiento, cuando yo muevo el globo ocular y lo oriento hacia una posición superior o craneal, lo que me hace es apartarme también ese párpado, me ayuda a la visión. ¿Qué es lo que sucede en el inferior? Pues fíjense, aquí también lo que sucedería es que desde ese párpado, desde ese globo ocular, se dirige también esa expansión. Vamos a ponerlo por aquí, por tanto, que esto y esto que nosotros vemos aquí son expansiones aponeuróticas del tarso. Por tanto, tenemos la primera, que es la palpebral. Vuelvo a insistir, de la cápsula de Tenon hasta los párpados. La segunda que nosotros vamos a ver, esta es muy sencilla y lo van a ver, digamos, de una manera muy clara. Pero ahora sí que nos vamos a tener que ir al otro dibujo que nosotros tenemos. O mejor dicho, al mismo dibujo que nosotros teníamos, que era la conjuntival. ¿Y hacia dónde va? A la cápsula de Tenon hasta la conjuntiva. Cápsula de Tenon hacia la conjuntiva. Para no duplicar, vamos a ponerlo. Cápsula de Tenon hacia la conjuntiva. Y en tercer lugar nos sirve de anclaje. Irá al hueso. Por tanto, palpebral, conjuntival y óseo. En concreto va al periósteo del hueso. Cápsula de Tenon hacia el periósteo se confunde con el periósteo óseo. ¿Qué es lo que sucede? Pues fíjense ahora como yo voy a utilizar este dibujo. Desde aquí, también desde aquí y desde aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo aquí que también son expansiones aponeuróticas desde expansiones aponeuróticas. Y sucede lo siguiente, y es que aunque yo vea que existe el músculo subarina, también ustedes van a ver que en la porción muscular también se va a producir ese salto para cubrir esa zona. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿lo ven? Aquí en este dibujo, lo que lo verían es posicionado enfrentándose a los músculos. ¿De acuerdo? Por tanto, en su zona muscular, nosotros veríamos que también existe esa confrontación. Bien, vamos a ver ahora
En esas inserciones que hemos visto musculares, vamos a ver con respecto a esa parte anterior, a ese hemisferio anterior, porque recuerden que era el ecuador que iba desde aquí la parte superior e inferior, lo que nos quedaría es un hemisferio anterior y un hemisferio posterior, recuérdenlo siempre. Vamos a ver esas inserciones musculares como se ven. Y en primer lugar, recuerden siempre que cuando yo hablo de esas inserciones musculares, siempre el músculo recto medial se va a encontrar con respecto a ese limbo esclerocorneal, o si para que lo recuerden mejor, con respecto a ese iris. ¿Qué es lo que va a suceder? Que su distancia siempre va a ser mucho más corta. Por tanto, la distancia que hay desde el recto medial hacia ese limbo o ese iris aproximadamente va a tener una longitud de unos 5,5 milímetros. Fíjense que lo que vamos a hacer es como una espiral. Es decir, se va a ir abriendo conforme nosotros nos vamos alejando desde la parte media. Por tanto, recto medial a ese limbo, 5,5. Observamos también que desde el recto inferior ya aumenta a 6,2 milímetros. Ahora aquí prácticamente estaríamos cerca desde a los 6,9 milímetros y por último, este que nosotros vemos aquí con el recto superior, aproximadamente a unos 7,7 milímetros. Esa sería la inserción. Y para el próximo día, y aquí lo dejamos, veremos cuál es su origen. Y el origen de todos estos músculos rectos que acabamos de explicar, el origen que tienen todos estos músculos rectos van a ser un tendón de inserción que analizaremos el próximo vídeo, que es el anillo tendinoso común. Anillo tendinoso común. Aquí lo quedamos. Hoy vamos a ver esos músculos que vimos sus inserciones y recuerden que la zona donde los músculos se insertan es la zona donde se va a producir la movilidad. Lo que vimos el otro día en la esclera, donde se iban a insertar los dientes, era porque en ese lugar esos músculos extraoculares, que ya dimos unas nociones el otro día, era donde se iban a anclar para realizar su movimiento. Hoy, cuando yo les estoy hoy nombrando el anillo tendinoso común, que también se llama, y no lo confundan con lo que ya ustedes conocen, también se denomina anillo de Finn. ¿Cuál era la otra palabra que también le adjudicábamos a ese investigador? Fórmula de Finn. ¿De acuerdo? No me confundan el anillo de Finn con la fórmula de Finn. Sí, es el mismo investigador, pero no tienen nada que ver, son dos zonas completamente diferentes. Anillo tendinoso común. Y es el lugar de inserción de los músculos extraoculares. Por tanto, va a ser una zona común, una zona que va a estar relacionada, una zona que va a ser fibrosa, ¿de acuerdo? Donde de ella va a surgir esa inserción de los músculos extraoculares. Y ahora se los voy a aclarar con el dibujo que vamos a hacer en la pizarra. Y fíjense que yo, para que ustedes siempre tengan la misma dinámica, suelo emplear casi los mismos esquemas. Con lo cual, este esquema pues va a ser la tercera seguramente vez que lo hayan visto este curso y no habrá seguramente alguna más en donde se lo. Por lo tanto, para ver el anillo tendinoso común, nosotros tenemos que dibujar la cavidad ofosorbitaria. Y esa cavidad ofosorbitaria, que ya lo vimos al principio de este cuatrimestre, iba a ser de esta manera. Y vamos a dibujar sobre todo el reborde para tener una noción de esa fosa o cavidad orbitaria. Recuerden siempre que vamos a dibujar en su parte lateral estos salvotantes, estas columnas, que van a representar, por un lado, va a tener una parte que va a pertenecer a ese hueso frontal y otra que va a ser el hueso del pómulo, que es el hueso cigomático o malar. Para orientarnos efectivamente, también tenemos que ver en su zona medial ese orificio piriforme, ese orificio de entrada a la cavidad nasal o fosas nasales, y sus huesos que conforman la parte superior, que también van a hacer una
se van, digamos, a tener su sutura con el hueso frontal. Vamos a ponerlo de esta manera, subámosla un poquito más para poner, digamos, esta zona un poquito más enorme. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que recuerden? Pues fíjense, aquí teníamos el pómulo de ese hueso cigomático malar, aquí teníamos un orificio que lo vamos a recordar, que es el orificio, el orificio del nervio infraorbital. ¿De acuerdo? Bien, esa es la estructura, ahí tenemos ese reborde. Vamos a ver ahora, recuerden que era una pirámide acostada sobre una de sus caras. Vamos a ver ahora cuál es el vértice. Y el vértice nosotros sabíamos que era un vértice truncado. Cuando nosotros hablábamos de vértice truncado, ¿a qué me refiero? Es un vértice cortado. No es la típica pirámide que termina en punta, sino que se le cortaba esa punta. Y nosotros sabíamos que estaba enfocado en ese orificio o agujero óptico. Y además que en la zona, ustedes saben que esta es la zona lateral, esta va a ser la zona medial, puesto que les he dibujado, vuelvo a insistir, esas infisuras, ese orificio de entrada filiforme en la cavidad nasal. Nosotros sabíamos que en su zona, en su parte lateral, en sus ángulos superoexterno e inferoexterno, íbamos a ver que estaba también conformada por una serie de fosas, ¿vale?, que recibían un nombre cada una, ya fuera, si fuera la superior, la fosa orbitaria superior, que siempre se le ha nombrado como la hendidura esfenoidal, y después la fosa orbitaria inferior, que siempre tradicionalmente en anatomía se le ha denominado como la hendidura maxiloesfenoidal o esfenomaxilar. Fíjense, vamos a hacer un repaso de lo que nosotros teníamos y veíamos más o menos que esto se iba a representar de esta manera. ¿De acuerdo? Aquí teníamos por tanto el hueso maxilar, en el interior de esa parte lateral teníamos la cara orbitaria del ala mayor del esfenoides. Seguimos dibujando y representando todo esto que tenemos y observamos, vamos a dibujarle también esos ángulos, el súpero interno y el ínfero interno. Recuerden que aquí iba a existir un orificio de entrada, que ya lo vimos el otro día, incluso en la parte anterior, porque va a drenar por aquí la lágrima, ¿de acuerdo? El orificio lágrimo-nasal, que iba a ir justo en esa parte, en ese ángulo ínfero interno. ¿Qué más podemos nosotros observar? Pues fíjense que va a estar compuesto, simplemente es un recuerdo de lo que nosotros teníamos, y va a estar compuesto también por el ala menor del esfenoides, y aquí vamos a ver también la cara orbitaria del hueso frontal, que lo tendríamos puesto en esa situación, según nosotros. ¿De acuerdo? Recuerden un poco esa orientación. ¿Y qué más íbamos a tener aquí? Pues aquí vamos a tener también esa cara orbitaria del hueso, aquí lo vemos porque todo esto iba a conformar el hueso esfenoidal. Teníamos también esa cara orbitaria del cuerpo del esfenoides. Seguíamos también con otra que iba a ser, todo esto iba a ser la lámina papirácea del etmoides, y seguíamos con un hueso que tenía ese nombre tan particular que era el unguis o el hueso lacrimal. Más o menos es el dibujo que les estoy representando. Recuerden también que en el reborde maxilar iba a tener una cresta anterior, y en el unguis iba a tener también otra cresta posterior, ¿vale? Sobre todo eso se iba a localizar, el aparato de drenaje de la lágrima. Más o menos tenemos un plan. Y recuerden también que en esta zona de aquí lo que íbamos a tener era un hueso, aunque aquí prácticamente ustedes van a ver en el cráneo que hay como una especie de orificio, pero aquí lo que se intenta representar es que hay otro huesecito, la parte superior de otro huesecito, que era la apófisis orbitaria del hueso palatino. Y más o menos así tenemos planteado. Recuerden, todo esto era esfenoides. Aquí hueso frontal, hueso cigomático malar, hueso maxilar, y por aquí teníamos después ese unguis o hueso lacrimal, y después teníamos la lámina papilácea del etmoides con sus dos orificios, el etmoideo anterior y el etmoideo posterior, y por último la cara orbitaria del esfenoides. ¿De acuerdo? Ese es, a grandes rasgos, es un repaso. Lo que me interesa ahora es ver lo siguiente, y es que vamos a tener en este anillo tendinoso, como lo vamos a ir dividiendo en partes para que ustedes lo comprendan. O sea, hasta ahora lo que yo he dicho ya lo sabíamos, hemos hecho un poquito el repaso anatómico. ¿Qué es lo que más vamos a ver? Vamos a ver, en primer lugar, dónde se ancla.
anclajes. Recuerden que es un anillo fibroso, por tanto va a tener forma circular, pero va a tener unas zonas claves. Esas zonas claves son zonas donde se tiene que sujetar a ese periósteo, a ese hueso, para que los músculos tengan una referencia y puedan mover el globo ocular. Es decir, lo que vamos a ver es el origen reforzado en esos anclajes de los músculos, que ya lo veremos a continuación. Pero vamos a ver primero esos anclajes. Fíjense que yo voy a tomar de referencia el orificio agujero óptico. Y yo voy a dibujar aquí, en esta parte superior, en color naranja, y aquí vamos a tener un anclaje que va a ser craneal o superior. ¿Con respecto a qué? Al orificio óptico. Va a tener otro. Aquí, lógicamente, yo les he dibujado el hueso, vuelvo a insistir, ese hueso es el hueso palatino, la apófisis orbitaria. Recuerden que tenía forma de L, lo más superior, lo más craneal. Y en esa zona que hay una especie de huequecito, ustedes lo verán en el cráneo, en las prácticas, van a observar que también existe otro elemento de anclaje que va a ser inferior a ese orificio agujero óptico. Y fíjense que también, justo en la parte medial, va a tener otro anclaje. Por tanto, tomando como referencia el orificio o agujero óptico, nosotros vamos a ver que un anclaje se va a situar superior a ese orificio óptico, medial a ese orificio óptico e inferior o caudal, vamos a ponerlo así, y así lo tienen ustedes en la cabeza, y también se lo reflejo en el esquema en la pizarra, va a tener por tanto un anclaje. ¿Qué sucede ahora? Profesor, usted me ha dicho que es un anillo, pues vamos a cerrar ese anillo. Y fíjense ahora qué cosa más curiosa se va a producir aquí, y es que va a tener un anclaje curioso. ¿En qué sentido? En que se va a anclar o va, mejor dicho, servir como una especie de puente entre dos bordes. ¿Qué quiere decir? Que a ese orificio óptico yo voy a tomar de referencia esta hendidura esfenoidal o fosa, vamos a ponerlo aquí, orbital superior. Vamos a ver para que ustedes recuerden ese acrónimo, fosa orbitaria superior. Y de esa fosa orbitaria superior, ustedes me van a decir, oiga, pero es que eso es un orificio, eso es un pasaje, ahí no hay nada. Y efectivamente, porque se van a anclar en el borde superior de esa fosa, borde superior, y también en el borde inferior. ¿De acuerdo? Por tanto, sirve de puente entre el borde superior, que es un punto de anclaje, y el siguiente, que es el borde inferior de la misma hendidura esfenoidal, de la misma fosa. ¿De acuerdo? Fisura orbitaria superior. ¿Qué más vamos a ver? Pues fíjense que más o menos ya va teniendo una forma de anillo. Pero vamos a romper ese anillo. ¿Por qué? Porque también vamos a ver que existe un anclaje aquí justo en medio, entre el orificio óptico y esa fosa. Por tanto, le vamos a añadir que también tiene otro anclaje. Fíjense que tiene que tener un punto de sujeción importante para que podamos realizar los movimientos oculares. ¿Y dónde va a suceder? En ese sitio. ¿Y cómo se llama ese sitio que está entre ese orificio óptico y la fosa? Pues se denomina tubérculo infraorbitario. Por tanto, esos son los 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de anclaje que tiene. Bien, pero bueno, me ha dicho que en esa zona el periósteo con ese tejido se va a fusionar y va a hacer un ancla, es decir, ahí es donde el punto de máxima unión va a tener, pero no tiene todavía forma de anillo. ¿Por qué? Porque ahora le vamos a poner el segundo componente, que son las cintillas. ¿Y cómo van a ser esas cintillas? Pues fíjense que van a estar siempre en los ángulos que yo les he dicho. Me explico. La cintilla vamos a ver que existe aquí arriba, en los ángulos, por tanto, va a tener una cintilla, vamos a ponerlo así, en el ángulo superomedial o superointerno, superior y medial. Otro va a tener en el superior lateral, otro va a tener en el inferior medial y otro en el inferior
superior lateral. Y fíjense ahora ya como ese anillo, que ven aquí en la pizarra de color azul, va a ir también alargándose, formando ese anclaje para que puedan funcionar los músculos extraoculares. Y ya tenemos esa forma. Y ahora me pueden preguntar, oiga, ¿y lo del tubérculo infraóptico? Eso vamos a ver cómo se come. Muy fácil, porque también va a haber una cintilla, ¿vale? Que fíjense ahora, va a dividir todo ese anillo en dos partes. Por tanto, yo lo que existe, o lo que veo como en tercer lugar, vamos a ponerlo aquí de otro color, en tercer lugar yo lo que estoy observando ahora mismo es que existe, digamos también, una división. Por tanto, ese anillo tendinoso común, ese anillo de Zinc, ven ustedes que originalmente se ha formado de toda esta unión que hay aquí, es decir, la unión de los anclajes más las cintillas, ¿de acuerdo? Es lo que constituyen ambos ese anillo tendinoso común, pero que yo puedo a su vez dividirlo en dos zonas. Y si ven la pizarra, ¿qué dos zonas se va a dividir? A ver, pregunto a la clase, no mientras yo hablando toda la hora y media, ¿no? ¿En qué dos zonas? Una que corresponde a qué? La zona medial corresponde a... ¿A qué? Venga, todo al conjunto. Edificio óptico. Y la otra zona, ¿a qué corresponde? La zona lateral corresponde a... Difícil, ¿eh? Fosa orbitaria superior. Fisura, no diga fosa, me había equivocado. Fisura, ¿de acuerdo? No es fosa, fisura, póngalo. Fisura orbitaria superior. ¿Es fisura? Fisura. Vale. Fosa no, fisura, claro. Vale. Me he equivocado, seguramente. ¿Vale? Pues ahí tenemos esas dos divisiones. ¿Y ahora todo esto para qué? Para dos cosas. En primer lugar, vamos ahora a ver qué contenido tiene esa fisura orbitaria superior. Porque a partir de aquí vamos a ir entendiendo una serie de cosas cuando veamos la inervación o la vascularización del contenido que hay en la fosa orbitaria. Por tanto, me sirve, y puede ser pregunta de examen, el contenido que va a tener ahora esa fisura orbitaria superior. Porque esa fisura orbitaria superior lo vamos a ver que va a estar dividido en tres zonas. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros lo que estamos viendo es que esa fisura orbitaria superior, fíjense ahora, lo vamos a dividir en una zona que va a ser una zona superior, una zona que va a ser media, que es esto que yo veo aquí, una zona media y una zona inferior, que prácticamente parece como casi que se comunica, quedaría justo por debajo del anillo tendinoso común. ¿Y qué no divide el anillo tendinoso común? ¿Qué quiere decir? Que esos anclajes y esas cintillas me va a dividir esa fosa en esta zona entre la superior y la inferior que forma el anillo, me va a formar la media, y por debajo del anillo tendinoso común se forma la inferior. Lo repito para que quede más claro, que no lo he explicado bien. Lo que queda por encima del anillo tendinoso de Zinc, lo que va a suceder es que es la fisura orbitaria superior. Lo que queda dentro del anillo tendinoso de Zinc, o el anillo tendinoso común, anillo de Zinc mejor dicho, es la parte media, y lo que queda por debajo de ese anillo tendinoso común es la parte inferior. ¿Lo he dejado claro ahora? Por encima, en el medio y por debajo. ¿Y cuál es el contenido que tiene? Pues vamos entonces a hacer ahora este esquema que nos vamos a ir señalando y haciendo alguna aclaración. En primer lugar, nosotros lo que vamos a observar, vamos a ir cogiendo lo que tenemos aquí, el color amarillo. Lo que vamos a observar es que en esa parte superior
de la fos, de la fisura orbitaria superior, en esa parte superior, nosotros, y en la parte más lateral, vamos a ver que emerge por aquí un nervio. Vamos a ponerlo por aquí. Más o menos es el recorrido. En algunos no va a ser literal, pero ya se pueden hacer. A ver si puedo dedicar una clase para que vean ustedes el recorrido ya dentro de la fosa de todos estos elementos. Y lo que vemos ahora mismo, fíjense que ahora hace aquí un giro raro y se va a la parte frontal. Por tanto, ¿hacia dónde no se va ese nervio? ¿Y cómo se va a denominar? ¿Cómo se va hacia el frontal? Por esa escotadura que nosotros vimos ahí, que ya estudiamos, la supraciliar, vemos ahí que va el nervio frontal. Por tanto, este es el primer elemento que nosotros vemos, el más externo, el más lateral y el primero que nosotros vemos de esa parte superior. Por tanto, tenemos el nervio frontal. Les explico el nervio frontal un poquito para que así vayan viendo en qué consiste. Fíjense que les voy a representar aquí, una fosa orbitaria vista desde arriba. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo veo esta pared recta, yo sé que esta zona es medial. Cuando veo la pared inclinada, yo sé que esa zona es lateral o temporal. Si lo prefieren, lo podemos poner como siempre en términos ya para óptica, optometría, nasal y temporal. ¿Vale? Y así ya vamos teniendo unas nociones. ¿Qué voy a dibujarles lógicamente en esta zona de aquí? Pues aquí lo que les voy a dibujar es el globo ocular del sentido figural. Pero lo que más me interesa es que cuando yo paso a esa fosa craneana media que hay por detrás, ¿de acuerdo? O en esa zona, yo lo que voy a observar es que existe un ganglio. Vamos a ponerlo aquí. Existe un ganglio, un acúmulo de somas neuronales, ¿de acuerdo? Un ganglio, que es el ganglio del trigémino. El trigémino, como ya sabemos, corresponde al quinto par craneal. Ese nervio, ese ganglio, ustedes se lo van a encontrar con el nombre de ganglio de Gasser. Y fíjense ahora, va a haber tres ramas. Una por aquí, otra por aquí y otra que se dirige hacia la órbita. ¿De acuerdo? Existen tres ramas. Le adelanto que de ese ganglio del nervio trigémino, una va a ser para el nervio mandibular, se va a la mandíbula, otro para el nervio maxilar, se va al maxilar, ¿vale? Y tenemos aquí que esta se dirige hacia la fosa orbitaria. ¿Cómo se va a denominar? Nervio. ¿Cómo? ¿Me han dicho orbitario? Oftálmico, que siempre tradicionalmente le poníamos un nombre de Willis. ¿Vale? Por tanto, ese es el que nos interesa a nuestra especialidad. Ese es el que nosotros vamos a estudiar. Fíjense que abandona ese ganglio trigémino, el ganglio de Gasser, y se dirige justo hacia esta zona. Y cuando va a entrar por la fisura orbitaria superior, aquí va a dar tres ramas. Una por aquí, otra y otra rama. Y lo que yo estoy viendo en ese momento es cómo emerge a partir de esa fisura orbitaria superior esas ramas. ¿Y qué rama se ejerce? ¿Y qué rama tiene? Bueno, esto se le puede denominar el nervio oftálmico de Willis, es la quinta 1, el maxilar sería la quinta 2 y la quinta 3, por si lo ven reflejado en los libros de otra manera. ¿Qué es lo que sucede? Que se va a dividir en tres nervios. Ustedes el primero que ven aquí es el que yo les estoy dibujando, el nervio frontal. Va a tener después otra rama que se va a ir a la glándula lacrimal y es el nervio lagrimal o lacrimal, como ustedes prefieran. Y va a tener otra tercera rama que se va a dirigir hacia la fosa cavidad nasal, que es el nervio nasal. ¿Vale? ¿Esto se lo tienen que aprender? No. Pero ya saben de dónde viene y qué sentido tiene cuando ustedes ven. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Pues fíjense que lo primero que yo veo ahí es un nervio.
Y ese nervio que yo veo, como ustedes ven aquí, es el nervio frontal. ¿De dónde vienen todos esos nervios? Del trigémino, de la rama quinta 1 o nervio oftálmico de Willis. Y aquí yo lo veo reflejado. El segundo, fíjense ahora qué curioso, vamos a ponerlo así también en amarillo, pero vamos a darle otro grosor. Se va a dirigir hacia aquí más o menos, hacia la pared lateral. Y va a ser un nervio que ustedes ya también han estudiado, que es el cuarto par craneal. ¿De acuerdo? Mejor dicho, vamos a ponerlo para aquí. Pero se dirigiría. A ver, vamos a intentarlo para se dirigiría, vamos a ponerlo hacia adentro. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí el nombre y así no nos confundimos. Y sería el cuarto par craneal. ¿Cómo se llama el cuarto par craneal? Patético o troclear. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué es troclear? ¿Y qué músculo es el troclear? El hueso del oído. No. Pues un nerviocito solo para el oblicuo superior. ¿Ok? Seguimos. Fíjense ahora lo que va a suceder. Viene otro nervio y fíjense ahora lo que va a hacer. Fíjense el orden que va. 1, 2 y 3. Y ese nervio corresponde al nervio lacrimal. Vamos a ponerlo por aquí. Nervio lacrimal. Y ese nervio lacrimal, vamos a poner nervio frontal, cuarto par craneal, ponemos también el nervio lacrimal. ¿Dónde va? ¿Qué teníamos aquí? ¿Qué tenemos aquí dentro? ¿Qué glándula tenemos ahí? Pues ¿a dónde va ese nervio? ¿Vale? Sobre todo aquellos que lloran mucho, ¿no? Lo tienen muy excitado, ¿no? ¿De acuerdo o no? Lacrimal. Cuando aprueben el examen, no lo usarán, ¿de acuerdo o no? Venga. Nervio lacrimal, el tercero. Fíjense ahora que viene otro elemento que va a ir también hacia aquí, más o menos. ¿Vale? Ven aquí este elemento que lo tenemos. Y es una vena. Vena oftálmica superior. ¿De acuerdo? Va a ir por encima del segundo par craneal, del fascículo. ¿De acuerdo? Vena oftálmica superior. Y el último elemento que también se va a dirigir, fíjense, hacia aquí, hacia esos agujeritos que ustedes están viendo para acá. Ese último elemento corresponde a la última ramita de esa división del oftálmico de Willis, que es el nervio nasal. Esto hay que aprenderse. ¿De acuerdo? Parte media. En la parte media va a haber tres elementos. Esto es muy sencillo. Va a haber tres elementos que nosotros vamos a ver. Y dos de ellos son similares. Lo que pasa es que una va a ser rama superior y otra va a ser la rama inferior. Y esos elementos, ahora aquí ya no lo estoy dibujando fielmente como sería, vamos a ponerlo aquí, es la rama inferior y aquí la rama superior de un par craneal que prácticamente lo inerva todo, que es el tercer par craneal. ¿Cómo se llama ese tercer par craneal? ¿Cómo se llama? Motor, ocular, común. Y aquí, en el otro, va a ir uno que va a ir aquí más o menos en esa dirección. Vamos a ponerlo aquí porque es un poquito diferente a lo que nos acabamos de mencionar ahora mismo, que es, se iría a lo mejor quizás hacia abajo. Vamos a ponerlo en una visión un poquito mejor, vamos a ponerlo a ver si lo vemos
hacer fielmente, iría más o menos hacia aquí. No, o mejor, vamos. Aquí sí, vamos a quitarlo bien. Así no lo veía. Vale, pintámoslo como estábamos antes. Y era el sexto par craneal, que se denominaba motor, ocular, externo o lateral. ¿A qué va a inervar? ¿Sí? Y justo en su parte inferior, aquí ya en esta zona, va a existir, aquí lo vamos a ver, otra vena, que es la vena oftálmica inferior. Por tanto, en la parte, por fuera de la parte inferior del anillo, es la vena oftálmica inferior. Para completar ese esquema, fíjense, 5 componentes: nervio frontal, patético troclear, nervio lacrimal, vena oftálmica superior, nervio nasal. 5 componentes. Externo, dentro del anillo, rama superior del tercer par craneal, sexto par craneal, rama inferior del tercer par craneal. Y por último, por debajo del anillo, tenemos la vena oftálmica inferior. Como curiosidad, también vamos a tener, pero ya en la fisura orbitaria inferior, un nervio que ustedes ya lo dimos y ya lo conocen, como era el nervio infraorbitario, y tenemos también otro nervio que ya lo dimos cuando estudiamos el cráneo, mejor dicho, cuando estudiamos la cavidad orbitaria, y este elemento era el nervio cigomático, ¿de acuerdo? Que se dividía después en 2 ramas, la facial y la lateral. ¿Vale? Ahí tenemos esos 2 componentes un poco para completar el esquema que tenemos en la pizarra. ¿Vale? Por tanto, hay que saber qué elementos están por fuera, por dentro y por debajo. Y esto es importante. Una vez dicho esto, vamos a ver también los músculos donde se anclan. ¿Vale? O quizás esto lo podíamos, ahora borraremos esto y lo vamos a dejar, conservaremos este esquema y lo daremos. Vamos a ver que es interesante todavía más, ya que lo hemos metido un poco en nervios. Vamos a ver ahora la inervación. Por tanto, hemos visto esa división, tocaría hablar de músculos, pero ahora después borramos la pizarra, aclaramos un poco que vamos a hacer más esquemas. Hoy, a partir de ahora, después, cuando yo termine esto, después vamos a pensar entre todos, así que prepárense porque va a haber alguna pregunta o varias. Entonces, vamos a ver con este dato que les voy a dar, después una serie de cuestiones que yo les voy a poner. Por tanto, vamos a ver ahora la inervación, vamos a ponerlo aquí 4. Inervación no correspondería exactamente a ese 4, porque primero habría que dar esos músculos, pero lo vamos a entretener un poquito y lo vamos a conservar en la cabeza. ¿Vale? Y entonces hemos visto que la órbita, fundamentalmente, porque fíjense, los demás son de paso. El frontal se va hacia el frontal, el lacrimal hacia la glándula, el nervio nasal se nos escapa hacia la cavidad nasal. Pero aquí se nos queda el cuarto, las 2 ramas del tercero y se nos queda también el sexto par craneal entre esas 2, escoltado por esas 2 ramas del tercero. ¿Vale? Entonces, esos son los músculos ahora, esos son los nervios ahora que van a inervar a los músculos que vamos a ver. Por tanto, vamos a ver el tercer par craneal. ¿Qué músculos va a inervar? Primera norma, esto se lo tienen que saber, por supuesto, ya para toda la vida, para toda su vida profesional. El tercer par craneal va a inervar a los músculos rectos, que son el superior, el inferior y el medial. ¿De acuerdo? Memorícenlo. Superior, inferior y medial. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Qué más importante? Hay un músculo que se llama lo vimos el otro día, elevador
del párpado superior. Por tanto, el que nos mueve el párpado hacia arriba, el que lo contrae, elevador del párpado superior. Y hay otro que es un oblicuo, que se denomina el oblicuo inferior, y también lo puede ver como oblicuo menor. Oblicuo inferior y oblicuo menor. De memoria es más importante incluso lo que acabamos de decir anteriormente. Tercer par craneal, prácticamente es todo, ¿vale? Pero fíjense qué combinación más peligrosa, porque dependiendo que falle uno, falle este, hay que localizarlo para hacer después un diagnóstico. Y fíjense porque abarca muchísimo. Cuarto par craneal, ¿cómo se llamaba? Bueno, no hace falta, ¿no? Motor ocular común. Cuarto par, patético o troclear. Y como bien ha dicho su compañero, Jonathan era, ¿no? Sí. Como bien ha dicho su compañero, se va hacia el músculo de la tróclea, al de la polea, que hablamos el otro día. Igual, ¿qué músculo va a ser ese? El oblicuo superior. Que se llama también mayor. Oblicuo superior y oblicuo mayor. Y ahora nos quedaría por ver qué nervio. Sexto par, que es el motor ocular externo o lateral. ¿Y qué único músculo? Recto lateral. Ya le explicamos el otro día, vimos cuáles eran los músculos extraoculares. Eso de memoria. Y vamos ahora a hablar de esos músculos extraoculares. Lo hemos adelantado un poquito la inervación, pero hemos ganado un poquito ya de espacio y de terreno. Por tanto, músculos extraoculares que ya sabemos mucho, porque ya el otro día algo hablamos de ellos y vamos a darle una pasada sobre eso. ¿Vale? Por tanto, el quinto, aunque no sería el quinto, sería el cuarto, vamos a ver esos músculos extraoculares. Y en esos músculos extraoculares vamos a hacer el siguiente ejercicio. Como ya les he insistido, existe en esos músculos, todos, un elemento que es la inserción. Existe otro elemento, perdón, vamos a calentarlo, estoy un poco tenso. El primero es el origen. En segundo lugar, vamos a ver la inserción. Y en tercer lugar, vamos a ver la trayectoria. ¿Vale? Siempre vamos a hacer más o menos ese orden. Ustedes lo van anotando en sus apuntes para que les quede claro y para que cojan toda esa idea. Por tanto, vamos a ver en primer lugar los músculos rectos. Músculos rectos, a ver, recuérdenme lo que no me acuerdo cuál era. Vamos a ver entonces un dibujo que a ustedes ya les suena también. Un dibujo sagital que ya lo hicimos el otro día. Que tenemos aquí el globo ocular y tenemos otro elemento que es el nervio o fascículo óptico. Cuando yo hablo del nervio recto superior, fíjense que va a tener, vamos a pintarlo aquí, un poquito exagerado, bien grande, para que todo nos quede bien. Tenemos ahí ese anillo tendinoso común, que ya lo sabemos, por tanto, músculos rectos, el origen va a ser el anillo tendinoso común, anillo de Fink, anillo tendinoso común, y aquí lo represento, y ahí está el músculo recto superior. Aquí lo que vamos a observar también es ese músculo recto inferior. Pero también nosotros tenemos que saber que si yo ahora les dibujo de esta manera una órbita vista desde arriba, por ejemplo, y aquí les dibujo el globo ocular, y aquí les estoy dibujando ese globo ocular, ustedes van a saber que también desde esa visión van a tener un músculo desde ese anillo tendinoso común
va a tener también una inserción, un origen, el recto lateral y el recto medio. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a anotarlo por aquí. Recto lateral y recto medio. Origen e inserción. Origen, perdón, claro. Inserción. Recordemos el dibujito. Aquí teníamos la nariz, por ejemplo. Es del lado nasal, ese es el lado temporal. Aquí tenemos lo que vamos a ver es el globo ocular. Aquí tenemos el iris. ¿Y cómo iba a ser? Recuerden que el primero iba a estar muy cerca, el segundo se iba a alejar más, el tercero más hacia el lateral y el último casi en el borde. Por tanto, teníamos una medida aquí aproximadamente de unos 5, 5,8, 6,3, 7,7. Les dije otra medida el otro día, pero más o menos es así. 5,5 creo que les dije el primero, el otro era 5,8, el otro 6,7 y el otro 7,7 más o menos. Pero lo que quiero que interese, fíjense, es cómo esa inserción lo que hace es una espiral desde nasal o medial hacia lateral. ¿De acuerdo? Con respecto a ese iris, si ustedes lo prefieren, con respecto a la órbita. ¿Y dónde van a estar? Pues si yo le hago ahora mismo. Fíjense, esto es un dibujo visto desde arriba. Vamos a poner aquí la córnea, que siempre nos orientará un poquito más. Y si yo hago este ejercicio, aquí yo lo que veo es un plano ecuatorial. Por tanto, ¿qué hemisferios tengo? Tengo un hemisferio anterior y un hemisferio anterior. Y tengo aquí un hemisferio posterior. ¿Qué me lo divide? El plano ecuatorial. Y en ese hemisferio anterior es donde se me van a ir, anclando los músculos rectos. En este caso, por ejemplo, sería el recto superior, recto lateral, recto medial. Y por debajo, por supuesto, el recto inferior. Siempre en el hemisferio anterior. Y eso es importante para después definir sus movimientos. ¿Quién me define el hemisferio anterior? El eje plano, en este caso, ecuatorial. Recuerden que el ecuatorial es el que va de lado a lado, no el de arriba a abajo. El de lado, perdón, el que va de arriba a abajo, ese es el eje. Y entonces el plano ese es el que surge ahí. ¿De acuerdo? Esto es el plano ecuatorial. Recuerden, ¿vale? Siempre en el hemisferio anterior. Trayecto. ¿Qué trayecto va a tener? ¿A qué va a ser siempre paralelo? El trayecto, su trayectoria, va a ser siempre paralela a las paredes orbitarias. Por favor. No se rían, ya. Escuchadme. Paredes de la órbita. Fíjense cómo son paralelos todos a las paredes de las órbitas. Siempre. Y fíjense que se va a producir una divergencia. Se abren como los radios de una bicicleta, una divergencia con el fascículo óptico. Se abren de atrás hacia adelante en abanico, como si fueran los radios de una bicicleta. Con respecto a la órbita, paralelo. Con respecto a la inserción, que han visto aquí, lo tienen. Vamos a ver dónde se anclarían. Pues fíjense, el recto superior aquí, el recto medial aquí y el recto inferior en esa zona. Y fíjense aquí en ese elemento que yo dije que era un puente también. Por tanto, se anclan en lo que habíamos dicho anteriormente, que eran esos anclajes, esas inserciones. Ahí es donde se anclan esos músculos rectos. Justo lo que yo dije, no en las cintillas, en las inserciones. En el hemisferio anterior. ¿Vale? Y siempre del anillo terminoso común, ya está, no hay que perderse mucho más. ¿Preguntas? ¿Más dudas? Pasamos al siguiente. El que vamos a ver ahora es, y vamos a estudiar uno de los oblicuos. Vamos a ver los oblicuos por partes. Oblicuo superior o mayor, oblicuo inferior o menor. Oblicuo
superior. Por tanto, para el oblicuo superior, ¿qué tenemos que dibujar? Vamos a dibujar, aquí lo vamos a hacer un poquito más grande, las paredes de esa órbita. Siempre recuerden que esto va a ser temporal y aquí va a ser nasal. Dibujamos su globo ocular. Con la córnea siempre dibujo para que ustedes se orienten. ¿Qué más? Nosotros sabemos cómo es ese nervio oftálmico. El segundo, el fascículo. Y no nervio oftálmico. El fascículo óptico. Siempre inclinado. ¿Vale? Y ahora vamos a estudiar el oblicuo superior. Origen. Según los autores existen dos orígenes. O bien en el anillo tendinoso común, ¿de acuerdo? O bien, fíjense, aquí, vamos a pintarlo de esa manera, en la cara orbitaria del cuerpo del esfenoides. Algunos dicen en el anillo tendinoso común, otros autores dicen en la cara orbitaria del cuerpo del esfenoide, es decir, un poquito desplazado hacia el interior, hacia el interior. Por lo cual, yo puedo dibujar, fíjense, vamos a ponerlo aquí para que no haya ningún tipo de duda. Y yo puedo dibujar este músculo que va paralelo a esa pared, estamos hablando del oblicuo superior, por tanto tiene esa inserción que nosotros más o menos la podemos catalogar aquí, en esa zona, tiene esa inserción, porque en el anillo tendinoso común, un poquito más hacia medial, que el medial o interno, o bien un poquito más hacia adentro. Fíjense que sigue ese recorrido. Por tanto, tiene una porción que se llama la porción directa. Eso es como se define, porción directa. Porción directa, lógicamente, del oblicuo superior. Ahora nos encontramos aquí, en esa zona, nos encontramos la tróclea o la polea, que también se llama. Recuerden que le puse el ejemplo de cuando sacamos un cubo de un pozo, etc. ¿Vale? Tróclea o polea, que es un anillo fibrotendinoso que se coloca, fíjense, aquí ven este vértice, pues justo aquí llegando a ese reborde se colocaría esa tróclea. Hay una zona rugosa que es la tróclea o la polea. Una rugosidad en esa zona, justo en ese angulito, para que ustedes se acuerden y sepan dónde está. Por tanto, ahora sucede lo siguiente, y nunca podemos olvidar ese plano que no eje que me equivoqué anteriormente, ese plano ecuatorial. Fíjense que está dividido, vamos a pintarlo un poquito desviado, un poquito más hacia arriba, ¿vale? De ese plano ecuatorial. Hemisferio anterior, hemisferio posterior. Y ahora lo que va a suceder es que en esa polea se vuelve y se va ahora hacia el hemisferio posterior. Por tanto, su inserción, ya hemos hablado del origen, su inserción sería en el hemisferio posterior del globo ocular. ¿En qué zona? En la zona superior y lateral. Todo esto se lo estoy diciendo porque van a participar después del movimiento de los ojos. Y ahora después les daré un esquema para estudiar. ¿De acuerdo? Por tanto, el oblicuo superior se va a disponer de esa manera. Viene desde ese anillo o desde esa cara orbitaria del cuerpo del esfenoides, paralelo en esa porción directa, y ahora se vuelve hacia atrás para anclarse en el hemisferio posterior. ¿Dónde? En la parte superior y lateral. Y a esa porción se le denomina la porción refleja. Porque se refleja, se vuelve otra vez, se arrepiente, se refleja y se vuelve otra vez para atrás.
¿De acuerdo? Ese es el trayecto, se lo estoy decidiendo ahora mismo. Recuerden siempre origen, se los he dicho, inserción, se lo he explicado, trayecto, las dos porciones que tiene. Y para que no se les olvide, este músculo va a estar siempre cubierto, si lo veo desde la parte superior, por el músculo siempre